Ayer se cerró el mercado de fichajes de la temporada 2022-2023 y hoy estamos aquí con Albert Morén para comentar cómo le queda la plantilla a Xavi Hernández. Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo vídeo del YouTube del Estadio Johan. Como bien sabéis, ayer, día 1 de septiembre, se terminó el mercado de fichajes con entradas y salidas de última hora. Y para hablar de todo eso, hemos decidido reunirnos con uno de los grandes de Twitter, Barça, el gran Albert Morén, @EUMT en Twitter, para analizar un poco todo esto. Así que, si esto me deja. Albert, ¿cómo estamos? Hola, Edu. Contento de cómo ha ido el mercado del Barça. ¿Cómo has visto estos últimos días, últimas horas? Bueno, los últimos días yo creo que un poco lo esperado, no hemos tenido sorpresa de última hora, pero sí que a nivel general el mercado del Barça muy distinto a lo que podíamos imaginar cuando empezó. Seguramente esperábamos un mercado del Barça muy de mínimos este verano y ha terminado siendo pues, muy de máximos. Sí, realmente, ya lo hemos puesto en el título, es quizás el verano de nuestras vidas, así que entremos ya al turrón. Te quiero preguntar por eso. A Mateu Alemany, ¿no? Este verano se le presentaba, o al menos los deberes que sobre el papel tenía eran, a ver, tú me dirás, pero yo para mí tengo apuntado la llegada de laterales, que al final a última hora es lo que ha pasado, traer un central más, reforzar el ataque con una pieza clave y sobre todo, pues soltar lastre. Más o menos, ¿no? Era quizás lo que se le pedía a Mateu, ¿o qué? ¿Cómo lo ves? ¿Todavía no nos has dado like? ¿No te has suscrito? Ya sabes, para continuar el vídeo, like, suscribirse y si queréis pasaros por Twitch también os podéis suscribir y seguirnos también en Twitch y en todas las plataformas. Volvemos al vídeo. Sí, seguramente en esa línea. Yo creo que por un lado tenía la exigencia del gol. A mí me parece que era, digamos, la temporada pasada el Barça bajó mucho sus registros goleadores, tanto colectivos. Me parece que el último Barça que marcó tampoco, yo creo que fue el primero de Rijkaard o algo así. Es decir, el Barça marcó menos goles de lo que es habitual y sobre todo la figura del goleador. El máximo goleador del Barça fueron Memphis y Aubameyang. Aubameyang estuvo medio año, pero Memphis el año entero y creo con 11, 12 goles cada uno, lejísimos, no ya de la época Messi, sino anteriormente el máximo goleador del Barça pasaba de los 20 goles con tranquilidad y me parece que esa figura sí que era necesaria. Primero porque te faltaban esos goles y segundo porque el gol muchas veces es el atajo para construir, ¿no? el juego. Si tú tienes un futbolista como en este caso Lewandowski que te garantiza que en un partido regulero pues te va a meter 1 o 2 goles y te sacas 3 puntos, pues el siguiente partido se vive con más tranquilidad y el equipo puede ir creciendo. O sea, por un lado yo creo que estaba la cuestión del gol. Seguramente también del desequilibrio. El Barça lo vimos en algunos escenarios más atascados que quizá le costaba un poquito más. Yo, en ese sentido, la renovación de Dembélé o el refichaje de Dembélé, la llegada de Rafinha, creo que pueden ir un poco por ahí, porque además ya hemos visto que Xavi da muchísima importancia a los extremos. Que por lo que comentas tú, la parte defensiva era evidente que necesitaba un lavado de cara. Yo creo que tanto en la parcela central como sobre todo en los laterales hacía falta meter mano. Pues así es como ha quedado un poco el Barça. Ahora repasaremos, pero empezamos por el lastre que ha soltado el Barça, esta masa salarial que ha podido liberar, que estaba haciendo recuento. Se han ido 18 jugadores, que es cierto que había algunas secciones que terminaban, pero el Barça se ha deshecho de Luc de Jong, Adama, Guagué, Mingueza, Nico, Dest, Auba, Coutinho, Jutgla, Albert, Riqui Puig, Braithwaite, Remaná, Lenglet, Trincao, Neto, Collado y Abdel. Que te sale un equipo entero, o sea, no por posición casi, pero 18 jugadores, o sea, montas una plantilla fácilmente. Bueno, Barça tenía, pues, eso que hacer una plantilla prácticamente nueva y en ese sentido yo creo que han salido jugadores, a ver cómo lo digo, los fáciles que salgan, por decirlo así. Al final esto no solo depende de la voluntad del equipo, sino también del jugador y de que otros clubes estén por la labor. Seguramente había contratos imposibles de darles una salida y en ese sentido me parece que el Barça pues, ha aligerado más deportivamente quizá que económicamente el peso de esas salidas. La mayoría de futbolistas, caso de Coutinho pues evidentemente sí, pero yo creo que el resto era un peso salarial más bien modesto, pero sí que a nivel deportivo pues son jugadores que están por debajo del nivel que se pone el Barça, digamos, la exigencia que asume el Barça para esta próxima temporada y que iban a contar muy poco para Xavi. En ese sentido, es una operación salida
satisfactorio. O sea, te quedas con pocos jugadores que no vayan a ser útiles o que no vayan a ser utilizados por el entrenador. Sí, no, realmente ahora por Twitter no se hablaba del equipo de emergencia, que estos jugadores son los que salvaron al Barça en esos momentos de emergencia y ahora que más o menos el Barça económicamente ha podido hacer lo que, bueno, las palancas y todo, se ha permitido pues dejar atrás esta emergencia y ir a nombres pues más sólidos, como comentábamos antes, y las incorporaciones han sido pues Lewandowski, Koundé, Rafinha, Christensen, Marcos Alonso, que está por cerrarse del todo, Bellerín, Pablo Torre, y ha renovado el refichaje de Dembélé y la renovación de Sergio Roberto, que realmente pues le cambia la cara totalmente al equipo del septiembre pasado a este. Eso son, o sea... No, y que hacen una cosa a mí me parece interesante, que eso ya lo hacía el Barça cuando estaba Chiqui Begiristain en la primera etapa, Laporta, que cambia suplentes por titulares. Claro. Muchas veces, no sé, que quiero reforzar mi lateral derecho, pues cambio el titular, vendo el titular y contrato otro mejor. Una cosa que ha hecho el Barça este año es mejorar la posición, pero introduciendo un nuevo titular a cambio del suplente, es decir, se va de para que llegue, en principio, Bellerín, ¿no? un titular, y de esa manera mejora no solo el titular, sino también el suplente, porque el suplente pasa a ser el titular del año anterior. Eso a nivel de vestuario también se tiene que gestionar, pero sí que permite subir el nivel de la plantilla. Sin duda, que al final es eso, que el gap entre los 11 que juegan y la unidad B no sea tan grande, que siempre se habla, ¿no?, de estas unidades B, nos acordamos del Madrid hace unos años, ¿no?, que ganó ese doblete en 2016, que era la unidad B y el primer equipo de la unidad B estaban muy parejas, pues eso, al final si el Barça puede hacer eso, realmente es un salto cualitativo increíble, que es lo que comentas. Y hablabas de Chiqui, y estos días ya por Twitter se hablaba si este había sido el verano de nuestras vidas. Y claro, se está comparando con el verano de la 2004-2005, cuando llegaron Larsson, Deco, Juli, Eto'o, Edmilson, Belletti, Silvinho, que creo que los de hoy tienen un poco más de calidad en general, pero también fue un verano, ostras, que bueno, que cuando ves los números y los nombres, fue importante. Bueno, a mí me parece que fue un verano perfecto. O sea, al final yo creo que estas cosas se tienen que evaluar viendo después el resultado, porque seguramente ese verano tampoco nos imaginábamos, ¿no? Pues que Deco, que Larsson, que Juli, que Eto'o serían lo que fueron después. Y yo creo que ese verano fue perfecto porque todos los fichajes, todos cumplieron con el rol que venían a desempeñar o incluso mejor. Ese verano no puedes decir, ese fichaje no salió bien, ¿no? Como Belletti, pues esa primera temporada cumplió como lateral derecho titular, ya después nos dio una Champions, o sea que perfecto. Edmilson, que quizá era menos conocido, pues fue el medio centro de esa segunda liga. O sea, realmente Larsson en el perfil de suplente, que decir de Neto y Deco, Juli en ese extremo, es decir, todos llegaron para cumplir un rol que todo funcionó. Con el mercado de este año lo tendremos que ver. O sea, es evidente que seguramente la cuestión de los nombres, ¿no?, el impacto de los nombres es superior ahora. Ese verano no había ningún Lewandowski. Seguramente la marca Barça no estaba como está ahora a pesar de los años que ha pasado, pero seguramente tiene una potencia mayor de la que tuvo después de la época Gaspar. A nivel de nombres me parece más potente. Veremos si después el resultado es el mismo y sobre todo en cantidad. Es decir, si todos los nombres incorporados terminan teniendo ese rendimiento. Claro, bueno, ojalá sea así realmente. Y bueno, ya para cerrar esto, realmente eso, a 30 de junio te hubieras esperado tantas salidas, quizás sí, pero tantas llegadas, o lo habrías pensado, o eras más de lo de, mira, me creo que quizás viene uno grande, eso, ¿no? Porque Lewandowski más o menos a finales de mayo, junio, empezó a decir que podía salir, pero no sé cómo planteabas el mercado No, yo creo que nadie se lo imaginaba, entre otras cosas porque en la situación que estaba el Barça era imposible. O sea, yo creo que una de las cosas que ha pasado es que la situación del Barça ha cambiado. El Barça ha decidido cambiar su situación de una manera pues muy agresiva, ¿no? Las famosas palancas convierten la posición del Barça en una totalmente distinta. O sea, las posibilidades que ha tenido el Barça no es que no las imaginábamos, es que no las tenía, digamos, en el momento de empezar. Yo creo que tiene mucho que ver en la estrategia del Barça con lo que pasó en el mercado de invierno. Si recuerdas que tuvo tantísimas dificultades para inscribir 1000 malabares, renovaciones de un Titi. Y a mí me da la impresión de que es en ese mercado, al final de ese mercado, que el Barça decide que su prioridad absoluta es salir de la regla 1-4 del límite salarial. Yo creo que ahí entiende que esa recuperación del equipo
¿no? Esa mejora deportiva, la necesidad de refuerzos, no la puede hacer mientras esté dentro de ese límite, porque, digamos, con los contratos que tenía y la exigencia de mejorar, es como cuánto tiempo voy a tardar. No sé si te fijas, el Barça ha podido meterse dentro del límite salarial generando unos ingresos extraordinarios, no sé, de 500 millones de euros, si le quitas los fichajes de 300, ¿no? Es como cuánto tiempo iba a tardar el Barça en poder generar esos 300 millones para meterse dentro del límite salarial. Yo creo que el Barça entiende, no nos podemos permitir 3, 4, 5 años de no reforzar este equipo, que además lo necesita, porque una cosa es que digas, vengo de un Barça, ¿no?, imponente, que está peleando por los títulos, puedo a ver lo que alargo este chicle, pero no, el Barça necesita refuerzos para sumarse a la pelea por los títulos y en la situación en la que estaba era imposible. Y a mí me parece que ahí el Barça decide, vamos a hacer ¿no?, esta apuesta tan arriesgada, este sacrificio incluso de ingresos futuros para vencer esa norma 1-4, volvernos a poner en situación de un club normal, ¿no?, puedo fichar dentro del límite que tengo. Y ahí, por lo tanto, cambia totalmente su posición y puede afrontar este tipo de fichajes que al inicio ni nos planteábamos. Y yo creo que incluso el Barça, en el mes de noviembre pasado no se imaginaba hacer un verano como el que ha hecho este año. No, eso seguro que no se lo imaginaban y sí que es cierto, es que al final es eso, el momento que puedes cambiar la norma. Hemos hablado bastante de esto aquí en el canal, Culé Chamberí también lo ha contado, así que quien no lo tenga del todo claro, dejaremos enlaces y links de todo esto que hemos ido hablando. Es que realmente es eso, te cambia, o sea, es tan restrictivo pasar del 1-1 al 1-2 y al 1-4 que el volver a lo normal ya te da un aire increíble, así que no, realmente el Barça con las palancas, que es vender partes del cuerpo, pero al menos ha podido volver a la superficie y respirar y veremos cómo sale. Pero bueno, esto ya este repaso del mercado en ese sentido, entremos ya más al detalle y te voy a preguntar ya línea por línea, ¿no? La línea defensiva, bueno, portería, a mí como Marc-André ahora ya está, yo lo veo bien, lo veo tranquilo, la rodilla, no sé, el tío dicen, ¿no?, que ya está mejor. Yo estoy tranquilo, ya está Iñaki Peña, tenemos a Arnautenes por allí. Yo en sentido de portería no te comento nada porque creo que estamos tranquilos. ¿Sí, no? Sí, hombre, las primeras jornadas son una grandísima noticia. La temporada pasada nos dejó muy preocupados con el tema de la portería. No habría sido nada extraño que el Barça en el mercado hubiese hecho algún tipo de actuación. Es verdad que desde fuera nos falta muchísima información. Lo que dices tú, pues parece que las informaciones es que esa rodilla está mejor y que la mejora del rendimiento de Ter Stegen puede venir por ahí. Pero sí es verdad que el inicio de temporada en ese sentido nos deja muy tranquilos. Sí, no, realmente. Y hace ilusión, y realmente por cómo es de querido entre la afición culé, que Marc-André vuelva a tener, o parece que vuelva a tener este ritmo, pues también porque se ve que lo ha pasado mal, así que hace ilusión. Pero bueno, entrando ya en línea defensiva, ¿cómo te queda la defensa? O sea, ha venido Koundé, hemos quitado Lenglet, se ha ido un Titi al Leche, entran los dos laterales. A nivel general, ¿cómo ves la defensa? Pues yo creo que con dos partes muy diferenciadas. Me parece que por un lado está la parte de los centrales, que me parece una barbaridad. O sea, el Barça tiene 5 jugadores que puede tirar de ellos con ciertas garantías. Araujo, Koundé, me parecen 2 centrales pues semifinalistas de Champions, por decirlo así, ¿no?, que podrían estar en cualquier club. Christensen ha demostrado también pues que tiene ese nivel en el Chelsea. Es verdad que para él el contexto es distinto, porque el Barça y el Chelsea defienden de manera muy distinta, pero de momento hemos visto que el danés se ha adaptado bien a las exigencias y digamos, es un jugador que si da el rendimiento que tiene, pues es una garantía. Eric ya vimos la temporada pasada lo que puede sumar. Esta temporada además me ha empezado súper bien, tanto pretemporada como inicio de liga, como un titular que ahora mismo, seguramente en la cabeza todos imaginamos más de titulares a, pues eso, Koundé, Araujo, Christensen, pero ahora mismo es muy difícil sacar a Eric tal y como está. Y después tenemos a Piqué, que es verdad que su situación es distinta físicamente. Pues ya vimos la temporada pasada que tiene dificultades, ¿no?, para, digamos, una recaída en lesiones, seguramente un contexto diferente, pero que no dejó de ser un jugador bastante destacado en el tramo final de la pasada liga. Es decir, tienes ahí 5 piezas que si necesitas te pueden dar rendimiento. Seguramente en los laterales es donde queda más abierto, ¿no?, quedan más dudas. Y yo creo que un poco sorprendente, porque la temporada pasada, en ese mercado de mínimos que podíamos imaginar antes de las famosas palancas, seguramente si pensábamos en posiciones donde sí o sí
actuaría el Barça, ¿no? Que trataría de mejorar como fuera, serían los laterales, que habían sido dos posiciones muy, muy débiles para el Barça, más en los días importantes, marcados, contra los equipos grandes que en el día a día. Al final tenía el Jordi Alba. Son jugadores que en el día a día, por su capacidad ofensiva, su talento con balón, podían y daban, digamos, cosas. Pero es verdad que después atrás tenías más dificultades. Y ahí es verdad que los refuerzos del Barça, en principio, veremos cómo salen, pero en principio son un poco más secundarios seguramente. ¿No? O sea, no parece que hayan sido la primera prioridad o no pensar el principal esfuerzo lo haremos en los laterales. Eso también tiene asterisco porque, como decíamos que en los centrales hay tantos, pues en la derecha ya hemos visto de momento actuar tanto Araujo como Koundé. Pues ahí cambia un poco la película. Veremos ahora con la llegada de Bellerín si termina siendo esa la apuesta. Y en la izquierda pues ha aparecido Balde, que también veremos cómo responde. En principio están menos claros, ¿no? El rendimiento, no sé, en esos laterales que en la parte central. Claro, aquí salen 3 temas de todo lo que hemos hablado. Empezamos por lo de los centrales. Empiezo por Piqué, porque por Instagram nos preguntábamos, dejábamos que haríamos este vídeo, que nos dejaran preguntas y nos preguntan pues, por la situación de Piqué, que cómo lo ves. Es evidente que ahora mismo, ¿no? Por minutos es el quinto central, pero ¿crees que va a acabar teniendo esos minutos? O yo qué sé, en el clásico, pues por galones y tal, va a acabar jugando. Un poco, ¿cómo ves que puede ser su situación durante todo este año? Porque eventualmente la rodilla mejorará o estará un poco más en forma y al final la calidad la tiene, simplemente quizás no tiene para jugar con tanta regularidad, ¿no? Yo siempre he pensado que el papel de los veteranos en este Barça de Xavi forzosamente va a estar muy condicionado, digamos, porque entiendo, la apuesta de club y la apuesta de técnico es una apuesta a medio largo plazo. Es decir, el Barça no ficha a Xavi, ni creo que Xavi llegue al Barça para estar este año o para estar este año y el que viene y ya está, sino que entiendo que se busca pues cierto recorrido o construir, por decirlo de alguna manera, un ciclo, ¿no? de este proyecto. En ese ciclo es evidente que los jugadores de 33, 34 años no van a ser la parte principal. Es decir, Piqué no va a ser el central de este ciclo, como Jordi Alba no va a ser el lateral izquierdo de este ciclo, como Busquets no va a ser el mediocentro de este ciclo. Y yo creo que ahí el juego con los veteranos es ver si la plantilla tiene ese relevo en el por que poder apostar. Yo no vería mucho sentido apostar por Piqué teniendo pues Koundé, Araujo, Christensen o Eric, que al final sí que tienen que ser esos centrales del proyecto y del ciclo. Y creo que pasa un poco lo mismo con el lateral izquierdo. Si realmente Balde puede ser una apuesta de recorrido, que estos años sea un jugador pues, que tenga peso en el equipo, al final yo creo que es lógico que la apuesta de tanto del club como del técnico vayan por reforzar a ese jugador en la plantilla. En el caso de Busquets quizás está un poco más abierto, porque realmente no vemos en la plantilla ese relevo claro. Ha salido Nico, De Jong, no sabemos si termina siendo una apuesta allí o no, y seguramente ahora mismo Xavi no tiene otra carta que priorizar por encima de Sergio, pensando en que va a ser el mediocentro en los próximos 3-4 años del Barça. Y en ese sentido lo de Piqué lo encaja un poco por ahí. Es decir, pues evidentemente si el resto de centrales del Barça pues dan un mal rendimiento y Piqué puede dar uno bueno, evidentemente jugará Piqué. Pero en igualdad yo creo que es normal que la apuesta del entrenador sea por futbolistas que vayan a tener más recorrido y que le vayan a servir no ya este año, sino también los siguientes. No, al final es interesante ver este punto de vista y que tendría que ser sobre el papel eso, lo que dices, que si Xavi está aquí para un futuro a largo plazo, no tendría sentido quedarse con lo antiguo, así que ojalá sea así. Y a mí me hace ilusión pensar que también Piqué también, eso ya es fútbol romántico, tendrá esa labor de, bueno, soy un central de 35 años, tengo chavales muy jóvenes, ¿qué puedo hacer como mentor? ¿Qué puedo hacer como para ayudar? Porque al final es uno de los mejores centrales de las últimas décadas, uno de los mejores de la historia del Barça y a mí me gusta pensar que quizás tiene ese rol también de un poco de padre, de, ostras, pues te puedo ayudar con esto y con lo otro. Veremos. Ayer tuiteabas, ahora vamos a los laterales porque hay un tema aquí también. No sé si con la llegada de Bellerín, que doblará de posición con Sergio Roberto, la idea es apostar por otro tipo de lateral en la banda derecha y considerar a Araujo y Koundé por dentro, o si la idea se mantiene, Bellerín es un buen recurso de plantilla y rotación. Y que te quiero preguntar, a día de hoy, ¿tú qué piensas? O sea, aquí veo las dudas, pero si te las tuvieras que jugar, ¿crees que mañana, bueno, sí, mañana ya es, sí, mañana juega el Barça en Sevilla,
ya es titular Bellerín, o ya lo pondrías en el lateral, o crees que va a estar un tiempo jugando con esta idea de Koundé y Araujo en la derecha, Xavi? A mí es una llegada que me sorprende, no por el jugador en sí, que ya vimos la temporada pasada en el Betis, pues que es un lateral perfectamente útil en el día a día de la Liga Española. Además, no debería tener problemas para adaptarse ni al vestuario ni al juego, y económicamente es evidente que es una operación con prácticamente cero riesgo. Es decir, Redondo, en ese sentido, no tiene ningún pero. Esa llegada no tiene ninguna carta negativa. Sí que es verdad que es un tipo de lateral diferente al que parece que estaba buscando el Barça en esa banda derecha. Es evidente que el Barça buscó a Azpilicueta para reforzar el lateral. Parece evidente que también ha buscado Juan Foyth, que es otro perfil de lateral, más perfil central, ¿no? El jugador que sube menos, que espera atrás. Y de momento ya hemos visto al Barça probar allí a Araujo y a Koundé. Son dos centrales directamente. Bellerín es otro perfil totalmente distinto. No sé si el plan de Xavi es pasar a ese otro perfil de lateral. Yo intuyo que para el día a día de la Liga, pues eso, para jugar contra el Mallorca, contra el Rayo, contra el Betis, es probable que, digamos, no tenga más problema, ¿no?, para rotar en esa posición, y Bellerín puede ser una carta para usar allí. Sí me parece que en los días grandes, entre comillas, ¿no?, los partidos más exigentes, podemos volver a ver un perfil de lateral más central. Primero, por seguridad de la posición en sí. Al final, pues, Koundé y Araujo son mejores futbolistas a priori, ¿no?, que las opciones que tiene el Barça de laterales más naturales. Y por lo que decíamos antes, porque la posición de central tienes muchas alternativas. O sea, al final, si tú desplazas a Koundé a banda derecha, puedes seguir teniendo a Araujo y Christensen en el centro, que Araujo, pues lo que decimos, un central para cualquier plantilla, y Christensen, pues un central que viene de ganar la Champions League con el Chelsea hace 2 temporadas. Sí, tranquilamente. Que el nivel está ahí. No, interesante ver cómo evoluciona, y es evidente, ¿no? Viendo el patrón de los rumores, ha acabado siendo otro tipo de lateral, pero veremos cómo se adapta Bellerín, bueno, cómo adapta Xavi a Bellerín dentro del esquema. Ahora sí. Avanzando, ya voy al centro del campo. Claro, aquí hay diferentes temas. Seguramente el gran nombre es la que se ha terminado quedando Frenkie de Jong. Y no sé cómo ves cómo se ha quedado el centro del campo del Barça al final. Se queda también Pjanic, se va Nico, o sea, Riqui Puig. No sé cómo te queda este centro del campo. Yo creo que seguramente todos conveníamos que el centro del campo era la línea más asentada de la última temporada. En ese mercado de mínimos entendíamos perfectamente que podía ser una línea que no se tocara, ¿no? Al final, pues tenías Pedri, De Jong y Busquets, que fueron los titulares la temporada pasada, más la opción Gavi, Nico. O sea, realmente tenías opciones allí. Yo creo que tal como ha terminado el mercado del Barça, viene muy marcada por la continuidad de Frenkie de Jong, me parece a mí. O sea, tanto por cuestión de llegadas, las no llegadas, ¿no? El caso que parece, ¿no?, de Bernardo Silva. No sé si incluso el nombre de Kessie. A mí me parece que quizá la llegada del ex del Milan también estaba relacionada con una posible salida de Jong. O sea, al final, si salía De Jong, probablemente tenías que apostar en los interiores por Pedri y Gavi, los jugadores muy jóvenes, sobre todo el caso de Gavi, poca experiencia, quizá ahí Kessie te daba ese colchón de seguridad, ¿no? Si hacía falta, si Gavi necesitaba un poco más de tranquilidad, de ir entrando poco a poco, pues podías... O sea, ese futbolista es verdad que ahora quizás su rol, su papel en el equipo queda un poco más desdibujado, porque me imagino que De Jong estará por delante en la rotación de los interiores, y hemos visto que Gavi también, y al final que sí, pues quizá vaya a ser una pieza, pues, que vaya saltando entre interiores, medio centro. Yo creo que el pivote es la otra, digamos, la otra carpeta, ¿no?, que queda... El otro gran tema. Exacto. Por lo que decíamos, más allá del rendimiento que tú puedas atribuirle hoy en día a Sergio Busquets, que a mí me parece que va un poco en la línea de lo que decíamos antes en la defensa. Me parece que Busquets en el día a día, pues, es un jugador, pues, que te va a sumar sí o sí. En los días grandes me parece que depende más del tipo de partido que se juegue, y aquí será trabajo del Barça, por decirlo así, a ver qué partido le puede ofrecer a Busquets. Si es un partido donde el Barça domina, juega en un campo contrario, no tiene que correr hacia atrás, Busquets te va a sumar, porque lo ha hecho siempre y ese es su contexto. Si el Barça no es capaz todavía, porque es un equipo en construcción y
y a pesar del verano, digamos, pues también sigue teniendo algunas carencias en el equipo. Si no es capaz de dar ese contexto, seguramente ahí Sergio le va a costar un poco más. Pero lo que decíamos, Sergio no va a ser el mediocentro de los 3-4 siguientes años del Barça. Probablemente esta sea su última temporada en la plantilla. Y no está claro el relevo, eso es evidente. O sea, Pjanic no lo va a ser. Nico ha salido en busca de minutos. Yo creo que apostando un poco por, ¿no?, reivindicarse fuera como esa figura, ¿no?, para ser, yo lo escribía así, para ser el mediocentro que ficharía al Barça, ¿no? Es como, mira, hay un mediocentro en el Valencia que lo está haciendo de narices, pues vamos a ficharlo como relevo de Busquets. Yo creo que Nico busca ser eso esta temporada. Y después está la incógnita de Jong, si realmente es una opción o no en ese mediocentro. Xavi ha dicho que lo ve más como interior, por ahí podemos intuir que no va a ser esa la carta, pero bueno, sí que el relevo en el mediocentro del Barça es una cuestión todavía abierta. Claro, es el gran tema, porque te iba a preguntar por eso, ¿qué alternativas ves durante la temporada? Porque bueno, ya más o menos respondido. También te quería preguntar, quizás por un Pedri más en la base a la jugada, si no tenemos por el otro día, por ejemplo, ¿no? Xavi dice que ve más, vuelvo De Jong de interior, por otro día cambia a Busquets y pone a De Jong de pivote. O sea, realmente, ¿crees que podrá ir mutando durante toda la temporada? Veremos cosas siempre que descanse Busquets, porque viendo un poco la dinámica, que tengo la sensación que los últimos 15, si el partido está tranquilo, 15-20 minutos ya nos va a jugar. ¿Crees que vamos a ver tipo cosas diferentes o al final va a estar siempre pues entre Pjanic, De Jong y ya está? Bueno, de momento hemos visto sobre todo a De Jong, ¿no?, que eso, después de que saliera Nico, parecía que quizá ese rol podría ser de Pjanic, pero de momento, cuando faltó una noeta fue De Jong y el otro día que descansó unos minutos también fue De Jong. Yo creo que al final es la opción más fácil. O sea, es verdad pues, que Xavi no lo ve como interior y es evidente que De Jong como mediocentro es un mediocentro distinto que necesita ¿no?, un acondicionamiento diferente al de Busquets. Pero al final, si tienes las opciones que tienes en los interiores, caso de Pedri, Gavi, el mismo que sí que decíamos ahora, yo creo que es una opción fácil, entre otras cosas porque De Jong podemos discutir si es un mediocentro posicional o no, si encaja en eso, pero al final sí que es un futbolista que en el primer escalón de medio campo te puede jugar perfectamente. O sea, en el Ajax lo hacía ahí, es verdad que acompañado por otro futbolista, pero al final la zona del campo es esa, que seguramente es más fácil acomodar a De Jong allí que tener que acomodar, no sé, pues a Pedri o Gavi, que seguramente lo harían bien porque son buenísimos, ¿no? Pero esa experiencia en la primera altura del medio campo, el holandés ya la tiene. Sin duda, sin duda. Veremos cómo evoluciona esto. Y el siguiente paso ya es la línea de ataque, que empiezo pues por el final, por la salida. Tuiteabas también ayer, tu Twitter hoy, seguro que ibas diciendo, a Edu Boada le ha gustado esto. En mi scouting ha sido esto. Decías, la plantilla del Barça es peor sin Aubameyang, pero teniendo en cuenta, bueno, condiciones económicas y el contexto, que te quedas con Lewandowski, Ansu, Ferran, Rafinha, Dembélé y Memphis, pues al final es una operación que, a pesar de eso, que pierdes gol y pierdes un jugador de perfect fit, ¿no? Porque encajó de puta madre, diríamos, son 12 millones y los necesitas. O sea, no sé. Que además su rol en la plantilla va a ser distinto, pues iba a tener menos minutos, menos participación. El titular es Lewandowski, que al principio se va a perder, salvo lesión, digamos, se va a perder muy pocos partidos, es un jugador bandera. También habría que ver cómo encaja Aubameyang en ese otro rol. Al final, yo cuando llegó Lewandowski, de lo primero que pensé es que seguramente podía ser que Aubameyang buscara otras opciones. No por el club, por necesidad del club, sino por el futbolista. El futbolista llega al mercado de invierno pasado precisamente porque no está jugando en el Arsenal. No es un jugador pues, que quiere jugar ya en la etapa final de su carrera y que además rinde muy bien. Este mercado es el momento en que se te puede acercar un Chelsea, ¿no?, a reclamarte para su plantilla para que sumes. ¿Qué habría pasado el próximo verano después de un Aubameyang siendo suplente toda la temporada de Lewandowski, jugando muy poquito? Pues no sé cuántos goles habría marcado entrando desde el banquillo, pero no sé, 4 o 5 goles en Liga. No sé si habrían llegado el Chelsea de turno para interesarse por él y ya con su edad, pues seguramente ya no tenía otra opción. Me parecía normal que se moviera en ese sentido. Y por el Barça me parece que es una operación que no podía decir que no. Es un jugador pues, que te deja plusvalía económica, que según parece su contrato salarial también era ascendente, ¿no? Es decir, su importancia deportiva iba a ser descendente porque iba a jugar menos y su peso salarial iba a ser ascendente.
con la edad que tenía y lo que decías tú ahora, con las opciones que tiene el Barça en plantilla, ¿no? Si me dijeras pues, que el Barça tiene 3 delanteros titulares y 2 chicos del B y uno que no nos fiamos, pues entonces perder a Aubameyang tiene un peso más grande. Pero con las opciones que tiene el Barça en la delantera, que tiene 6 prácticamente titulares, ¿no? Si imaginamos los 3 peores de la delantera, te sale una delantera perfectamente titular para un equipo que se mueve por Europa. Yo creo que era normal la salida. No, sí. Sabe mal porque es uno de esos que cayó genial, bueno, encajó perfecto tanto en afición como equipo, pero creo que eso es la salida más lógica viendo todo y sobre todo en un momento económico tal y como está el Barça, 12 millones son de lo mejor que te puede pasar. Y ya vamos al final en el sentido de ¿cuál sería tu 11 tipo para este año? O sea, ahora que se ha cerrado el mercado, entiendo que portería Mats, porque si hemos empezado hablando bien de él. De liga no hay discusión posible. Y a partir de aquí ya tú me dices, o sea, lateral izquierdo, como, bueno, tú mismo. Pues en defensa tendría dudas. Yo, mi apuesta personal, ¿no? Desde el sofá de mi casa, sí que seguramente en el lateral apostaría por Koundé. Por lo que decíamos, a mí me parece que el Barça tiene más opciones en los centrales y de todos los centrales me parece Koundé que es el que mejor puede adaptarse al lateral derecho, sobre todo si el Barça hace estructuras tipo salida de 3 y cosas así, que al final no le pides a Koundé ser un carrilero, ¿no? Sino ser un tercer central prácticamente en banda. A mí me parece que Koundé con balón es un jugador que puede sumar y que además te permite tener a Araujo dentro, que a mí me parece pues doble ganancia. Sí, Araujo liberado para ser central. Primero no tiene los problemas que tiene cuando va al lateral y después que es un jugador que desde lateral te cubre el lateral y desde central te cubre toda la defensa. En ese sentido, el otro central sería Araujo. El segundo central, sobre el papel te diría Christensen, pero con Eric como está, pues tampoco hay más... O sea, la discusión está abierta. O sea, ahora mismo es difícil sacarlo. Me lo preguntaron el otro día. ¿Sacarías a Eric de titular? Hombre, ahora mismo no. O sea, si está rindiendo así, pues que siga así hasta... Y veremos si se aguanta toda la temporada así, pues titular de la temporada. Y en el lateral sí que muchísimas más dudas. Yo creo que Jordi Alba parece ya ser una carpeta pasada y que es verdad que en el día a día es un jugador que puede sumar, pero como pueden sumar Marcos Alonso o Valde, yo aquí creo que la duda está en cuál de estas opciones es la más fiable en la máxima exigencia, en los partidos más exigentes. La carta Valde no la tenemos medida, ¿no? De momento está funcionando muy bien. Sí, pero... El grupo de la Champions sí que va a ser perfecto para medir precisamente eso, ¿no? Todavía sin el vértigo de las eliminatorias, pero en partidos pues, de primerísimo nivel, ver si Valde tiene esa piel, ¿no? Ese jugador. Si no, Marcos Alonso me parece pues, una opción de mínimos, quizá, ¿no? Ese aprobado raspado en la posición, tenerla cubierta sin tener las debilidades que a veces genera Jordi Alba. En ese sentido, te diría como apuesta Valde, pero con la carta Marcos Alonso para cubrirse las espaldas. Me gusta. Entonces avanzamos al centro del campo. ¿Y aquí Busquets, Gavi, Pedri o qué? Yo creo que como tengo la duda de lo que puede ser el Barça en los partidos de máxima exigencia y por lo tanto tengo la duda de lo que puede ser Busquets en esos partidos donde el Barça no le dé ese contexto, te diría lo mismo que en el lateral izquierdo. Es decir, para el día a día, Busquets me parece que es un medio centro perfecto para el juego del Barça, pero dependiendo de si en el partido grande puede ser también ese tipo de juego el del Barça. Si no lo puede ser, pues quizá haría una apuesta más decidida por ejemplo, tratar de adaptar a Frenkie de Jong. Yo creo que el debate siempre está... Es evidente que Frenkie de Jong no puede ser mediocentro del Barça del mismo modo que lo es Sergio Busquets. Claro. Pero si vas a hacer esa apuesta, ahí tienes que repensar el mediocentro. Es decir, a Sergio Busquets, ahora en día que no estará en el Barça, y del mismo modo que el resto de equipos no tienen a Sergio Busquets y tienen que, ¿no? Juegan con un medio centro y tienen que adaptar el juego del equipo y ¿no? los equilibrios del juego a tener un medio centro diferente. Pues Guardiola no tiene a Busquets, juega con Rodri y lo adapta. Y cuando no tuvo a Rodri tampoco en el Bayern de Múnich, pues tenía a Lam o tenía, ¿no? Y ajustaba el equipo a las características de su medio centro.
el día que no esté Busquets, yo creo que el Barça tendrá que hacer lo mismo y no pedirle a su nuevo mediocentro que sea Busquets, porque eso no puede ser. Igual que después de Messi no le ha pedido a nadie ser Messi, después de Busquets no le podrá pedir a nadie. Y si tú ya haces el planteamiento de que quizá Busquets en los partidos grandes ya no puede ser tampoco Busquets, pues quizás es un momento para empezar a redefinir ese rol y ese lugar de mediocentro en el Barça. Así que yo como tengo esas dudas del Barça en el partido más exigente y que quizá en esos partidos tengas que empezar ya a mirar más allá de Sergio Busquets, te diría Frenkie, Gavi, Pedri, el mío. Me gusta. No, o sea, volvemos. Si estamos hablando de futuro, ¿no? Y Xavi está aquí para estar unos cuantos años, o sea, la idea tendría que ser esta, ¿no? Te digo, es el mío. Buscar... Si me quieras poner dinero, te diría que va a jugar Busquets, Pedri y el que la duda estaría entre Gavi y De Jong en el interior derecho. Perfecto. Y ahora sí, ya al ataque, tú me dices. ¿Cómo ves lo mismo, el mío, evidentemente Lewandowski como 9, si Ansu está bien físicamente, sin dudas, en el extremo izquierdo, y el mío sería Rafinha en el extremo derecho. Sí, ¿por qué Rafinha y no Dembélé? A mí Rafinha me gusta mucho porque me parece un extremo encarador, ¿no? Sorprendente, imprevisible, ¿no? Lo que se le pide muchas veces a esos extremos, ¿no? Que desequilibren, que rompan un poco las defensas de los partidos. Pero muchas veces ese perfil de extremo es un perfil muy, muy cerrado, muy repetitivo, por decirlo de alguna manera, que tú ya sabes lo que va a hacer. Y a mí Rafinha me parece un extremo en ese sentido muy versátil, que tiene, y no versátil en el sentido solo de imprevisible, que podría ser lo que tiene Dembélé, ¿no? Dembélé no hace la misma jugada, no sabes qué jugada. Es ¿no? imposible. Exacto, cuando el balón llega a Dembélé sabes cómo empieza la jugada, pero no cómo va a terminar, para lo bueno y para lo malo. Sin duda. Yo creo que Dembélé, a la hora de decidir, seguramente es mucho más irregular, ¿no? A la hora de tomar las decisiones en el último tercio. Insisto, para lo bueno y para lo malo. Es un juego que te puede salir con la jugada genial, pero también con un fallo de esos que te desesperan. Y en ese sentido, Rafinha me parece un extremo igualmente imprevisible, igualmente muy versátil, pero más estable. Parece que decide muy bien en los últimos metros y que eso para un estilo de juego como el del Barça le va muy bien, porque tienes tanto el desequilibrio como esa continuidad más asociativa, de combinar con Lewandowski, de asociarse con Gavi, de encontrar otro extremo. Me parece que es un perfil que le da al Barça las dos vertientes. No, interesante. Y realmente sí, vemos... Sí que es cierto que siempre ha sido un poco de momento el primer cambio de Xavi, ¿no? Se ha quedado más jugando Dembélé, pues sí que es cierto que es un perfil que yo hacía tiempo que creo que no veíamos en Can Barça. Y también para mí hay una cosa de cara al público, de cara a la galería, si quieres, que tiene esa magia brasilera que el otro día en el Camp Nou hizo como dos regates, intentó una elástica, no le salió, pero era como, hay esa chispa de más. Sí, ese punto imaginativo. Sí. Que yo creo que hace tiempo que no veíamos un jugador, pues eso, con estas ideas, y así que me gusta la apuesta. Y te quiero preguntar, antes de pasar ya a lo último, por Ferran Torres, porque ha habido mucho Rabumbori, ¿no? Que diríamos en las redes últimamente, y no sé ¿dónde lo ves? ¿Cómo lo ves? Jugó en Anoeta, ¿no? Ese perfil que tuvo en Anoeta el otro día. No sé cómo ves a Ferran. Sí, yo creo que jugar va a jugar. De hecho, me parece que nos podemos ir acostumbrando a que el Barça use a sus 4 extremos casi en cada partido, ¿no? La ventana, el tener 5 cambios, es una opción que le da a Xavi y ya la estamos viendo mucho, que tanto Ansu como Dembélé, como Rafinha, como Ferran son jugadores que están participando prácticamente en cada partido. Al final, Xavi empieza el partido con una pareja y la termina con otra. En ese sentido, yo creo que Ferran va a jugar. Ferran tiene la ventaja, además, de que se puede adaptar a las 3 posiciones de ataque. A mí me gusta más en derecha, pero al final es un jugador que ya lo hemos visto en izquierda y que con la baja de Aubameyang puede ser también un 9. Cuando vas a la incorpora del City está jugando mucho en la posición de delantero centro. Y también es verdad que aunque la competencia es muy grande en ataque, tiene esos 2 asteriscos físicos de que puede pasar primero con Ansu, que viene pues, de 2 temporadas muy duras y pues parece que está volviendo, que no está teniendo problemas, pero digamos, allí siempre tienes que cubrirte. Y el caso de Dembélé, que es verdad que en la última temporada tuvo una continuidad física muy buena, pero que no es lo habitual, no ha sido lo habitual en sus años en el Barça. Podría ser que durante la temporada, por H o por B, no puedas tener a Ansu y Dembélé, y nuevamente pues Ferran es ese jugador que tú sumará. Pero ya digo, me parece que la opción de los 5 cambios le beneficia mucho y que va a ser
un jugador que regularmente va a tener minutos. Pues me gusta lo que me comentas porque realmente aquí, en este barco, queremos que le vayan las cosas bien a Ferran. Y ahora sí, ya terminando, te quiero preguntar ¿cómo te sientes en relación a las palancas? ¿Cómo has visto que el club haya tenido que llegar a esta situación después de la desastrosa, horrible, todo lo que hizo Bartomeu, que ha dejado el club en este punto económico tan bajo, que el Barça haya tenido eso, ¿no? Que ir vendiendo partes de su entidad como para reflotar? No sé cómo lo ves o cómo te sientes en relación a eso. Primero, evidentemente, es una muy mala noticia que el Barça haya tenido que llegar a la situación de hacer esto, ¿no? Es decir, que el Barça active las palancas no es una buena noticia, nunca, ¿no? Es como, significa que el estado del enfermo pues es muy grave, ¿no? Para tener que tomar esas decisiones. A partir de ahí, y faltándonos toda la información del mundo, ¿no? Porque aquí los que están dentro son los que saben, yo sí que entiendo que el planteamiento del Barça ha sido un poco el que te comentaba al principio, es decir, con una estrategia más prudente, más conservadora, no sé hasta qué punto la cosa habría ido mejor. Me explico, claro. Es decir, lo que decíamos, si la recuperación del Barça pasa por estar 4 o 5 años alejado, ¿no? de ese escaparate, ¿no? del primer nivel, nada te garantiza que al terminar esa recuperación, digamos, tú estés en disposición, claro, tú vuelves a estar en el mismo lugar. Es decir, ahora el Barça sacrifica ingresos futuros para mantenerse en ese primer nivel. Eso es evidente. Claro. Pero es que igual dentro de 4 o 5 años, sin activar las palancas, tus ingresos vuelven a ser esos también, porque tu posición en el mercado futbolístico ha bajado. ¿no? Los patrocinios, el atractivo que tenga el club baja, digamos, y tú ya tampoco tienes esos ingresos. O sea, no sé qué tipo de estudio, valoración han hecho dentro del club, pero que me parecería un planteamiento lógico, ¿no? De decir, al final del camino podemos estar en la misma situación, tanto yendo de un modo como del otro, y al menos así tenemos, ¿no? la recuperación deportiva del equipo, llegaremos allí pudiendo pelear por los títulos. No, claro, nos aseguramos que, a pesar de eso, ¿no? De vender un trozo de nuestra alma, el gap no va a ser, vamos a continuar allí y no nos vamos a dejar ese gap, que es eso, que si por mucho el Barça, lo que decías, tuviera los ingresos, los demás seguirían creciendo y al final esto se hubiera ido todo un poco al traste, un poco más. No, y pero después los patrocinios no los negocias igual si vienes de 3 años sin pisar unas eliminatorias de Champions, sin claro. La Liga. ¿no? Es como los ingresos que tiene ahora mismo el Barça no serían proyectables a los que serían pues, dentro de 4 o 5 años después de una travesía por el desierto, por decirlo así. Claro, sin duda, sin duda. No, y al final eso, y también los nombres que van alrededor, no es lo mismo haber continuado con Luc de Jong y los que estuvieron en la emergencia que lo que es que no hayan camisetas en el Camp Nou de Lewandowski, que se terminen, ¿sabes? La ilusión que se genera también y cómo puede atraer a otras marcas eso, a apostar por el club. Pero bueno, Albert, muchas gracias por tu tiempo. Realmente yo me lo he pasado muy bien. Espero que tú también te lo hayas pasado bien. No me seguís siempre. Bien, importante. Y nada, vosotros pues ya sabéis cómo funciona. Like, compartid, comentad. Nos podéis encontrar en todas las redes. Albert también, ya sabéis dónde está. Lo puedes escuchar también en Dazón, que está allí este año comentando. Y nada, Albert, muchas gracias y nos vemos pronto. Un placer. Hasta la próxima. Chao.